Cambio de tema sobre la recta final ya del programa. Nos vamos a meter en el último tema que les mencionamos en el comienzo, que es el de la inflación. El dato que se conoció hoy, 3,2%, sigue siendo muy alta la inflación. Este es el dato del mes pasado. Con alimentos y bebidas, el rubro que siempre corremos a mirar a ver qué pasa porque es el más sensible, en el mismo nivel, 3,2, pero en el acumulado sigue un poquito por arriba del promedio general. José Simonella ya está en comunicación con nosotros, le decíamos, el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para conversar sobre este tema. Marcos, lo presentamos. José, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, gracias por estar allí. Bueno, decíamos 3,2, un poquito menos que en los últimos meses, pero sigue siendo un nivel de inflación alto, ¿no? Muy alto, tremendamente alto, ha dado un 50,2% en los últimos 12 meses y 25,3% en lo que va del año. La verdad que es una inflación que continúa erosionando los ingresos tanto de los trabajadores formales como de los trabajadores informales, ¿no? Y por ende sigue cayendo el consumo. Y cuando uno lo entra a desagregar a este índice, se da cuenta que aquellos ítems que tienen mayor incidencia en el gasto de las familias en general y fundamentalmente o particularmente en las de menores ingresos han crecido mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es alimentos y bebidas digamos que tienen una incidencia fundamental, es la mayor incidencia en el índice. En la zona pampeana ha crecido 55,9% en este año. Así que la verdad que esto nos genera a todos una profunda preocupación y el gobierno no logra generar las medidas necesarias para controlarla. ¿Por qué no han dado resultado algunas medidas, como por ejemplo el tratar de contener los precios a través de algunos acuerdos o de algunos programas como precios cuidados? Y otra medida, esta decisión de anclar el dólar, ¿no? Que ha ido aumentando, pero a menor ritmo que en los meses anteriores. Hay distintos factores, siempre se habla de que el problema de la inflación tiene múltiples factores en Argentina, pero fundamentalmente el que nadie discute, que en el mundo no se discute y que la teoría económica no lo discute, que es la emisión excesiva de dinero. Y Argentina no ha solucionado este problema. El déficit fiscal lo cubre con emisión de dinero, el exceso de dinero hace que ese dinero se deprecie, porque nosotros decimos que el dólar aumenta, en realidad el dólar no aumenta, lo que se devalúa es el peso argentino, ¿no? Y se devalúa tanto para comprar dólares como para comprar carne como para comprar leche, ¿sí? Entonces, la verdad que hasta que Argentina no solucione su problema de déficit fiscal y por ende disminuya la emisión monetaria, porque recordemos que no tenemos financiamiento suficiente en el mercado local como para financiar todo el gasto que está enfrentando el gobierno, la inflación no va a ceder. Así que es un efecto fundamentalmente monetario. Lo otro que planteas vos, controles de precios, son cuestiones coyunturales que pueden servir como paliativo y en el corto plazo y en el marco de un plan. Aislados no sirven para nada, es el ejemplo que damos siempre. Toma un antifebril y no cuidarla y no controlar la infección, la fiebre te baja por un rato y luego sube de manera, o tal vez de manera más fuerte que la que tenías antes de que te tomara el antifebril. Acá hay que solucionar la infección. La infección, el problema básicamente es la emisión excesiva de pesos y esa emisión no parece que vaya a tener solución en el corto plazo, menos en un periodo electoral como el que queda hasta las elecciones, ¿no? José, ayer cuando habló el presidente anunciando este bono para los jubilados, dijo, bueno, esto viene a compensar un poco la acción de aquellos especuladores que suben los precios y afectan a los argentinos, al consumo y demás, como poniendo el problema fuera del Estado y que es el Estado el que viene a tratar de reparar. ¿El gobierno en su análisis es el principal causante o uno de los motores de la inflación con la emisión? Sin lugar a dudas. El gobierno debiera dejar de buscar culpables para buscar los problemas y solucionarlos. Esta tendencia que tenemos los argentinos a buscar el culpable y no buscar el problema nos hace de que nunca solucionemos el problema. Entonces mostramos quién es el culpable, pero los problemas continúan y es así que tenemos un problema irresuelto durante las últimas décadas en Argentina, como es la inflación,
cuando el resto del mundo lo solucionó, cuando los países de la región lo solucionó. Nosotros decimos, digo, la verdad que decir que la inflación se dio porque bajó del 3,3 al 3,2 es un absurdo absoluto. Esto es como decir que si bajaste de la fiebre de 39 a 38,9 estás bien. Digo, te cedió un cachito la fiebre, después te puede volver a subir. Digo, nosotros tenemos una inflación mensual que los países de la región la tienen en un año. Entonces digo, la inflación en el mundo ya prácticamente no existe. Es un tema ya que los países lo han podido contener, no tenemos que inventar nada, tenemos que copiar lo que han hecho otros. Claramente el gobierno tiene la mayor responsabilidad en esto, y seguramente que podrá haber algún especulador que se exceda en los márgenes que pone, pero la verdad que para eso está el Estado, para controlar los excesos. Ahora, pretender que las empresas no ganen es un absurdo. Pretender que una empresa, porque remarque un precio, sea un especulador, es un absurdo cuando la tasa de interés está por encima del 40%, cuando las paritarias están en el 45%. Digo, ¿cómo hace una empresa para poder pagar los incrementos salariales, para poder pagar las tarifas, para poder pagar los impuestos? La verdad que el gobierno me parece que debería dejar de buscar culpables, trabajar en un plan en serio que permita contener la inflación, realizar los acuerdos necesarios con la oposición, y en esto me parece que todos los argentinos le tenemos que exigir, tanto al gobierno como a la oposición, que pongan, digamos, se pongan de acuerdo en cuestiones básicas que mejoren la calidad de vida de los argentinos, porque hace 4 años que nuestro nivel de actividad económica va cayendo y por ende va cayendo el ingreso, va aumentando la pobreza y va desapareciendo o se van cerrando fuentes de empleo y de trabajo para muchos argentinos, trabajo privado y formal, ¿no? Claro, claro. Bueno, José, le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros, ha sido muy amable como siempre. No, muchísimas gracias a usted, que tengan todos muy buenas noches. Que ande muy bien. José Simonel, ahí estaba, el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, analizando este dato de la inflación. Marcos, la verdad, un dato muy alto, ¿no? 3,2% en junio, con alimentos y bebidas que no ceden. Y mientras, como decías vos, el dólar está bastante planchado, está pisado por el gobierno nacional naturalmente, las tarifas están quietas. Bueno, hay algunos programas que han intentado dar respuesta como precios cuidados y demás, pero el proceso sigue su marcha y sigue a un ritmo realmente muy alto que da por arriba incluso ya del 50 anual proyectado, ¿no? Y esto naturalmente preocupa mucho. Hay un dato adicional, Gonzalo, que podemos sumar interesante. También salió el índice de inflación en Córdoba, sí, y estuvo algo por encima del nacional, 3,33% en junio, pero tomemos el tema de los alimentos. En el último año en Córdoba, alimentos y bebidas aumentó el 60,96% contra el 50,47% del índice inflacionario general. 10 puntos por encima, claro, la inflación de los alimentos del índice del costo de vida general, ¿no? Claro. Y esto pega, sin duda, en las familias trabajadoras y más que nada en las familias de menor recursos, ¿no? Así es, así es. Bueno, llegamos al final. Nos vamos, nos despedimos, nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo jueves a partir de las 21 con otro Entre Líneas. Buena semana para todos. Chau.